Sentados, por favor. La lectura de la epístola fue tomada del profeta Isaías. Dice el Señor: reparte tu pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante tu hermano. Entonces brotará tu luz como la aurora y pronto germinará tu curación, e irá delante de ti tu justicia y detrás la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor te oirá, le invocarás y Él dirá: heme aquí. Cuando quites de ti el yugo, el gesto amenazador y el hablar altanero, cuando des de tu pan al hambriento y sacies al alma indigente, brillará tu luz en la oscuridad y tus tinieblas serán cual mediodía. El Señor será siempre tu pastor y en el desierto hartará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado, como fuente de aguas que no se agotan. De pie para escuchar el Evangelio. Tomado de San Mateo. En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que les impusiera las manos y orase. Y como lo reprendieron los discípulos, díjoles Jesús: dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiéndoles impuesto las manos, se fue de allí. Acercósele uno y le dijo: Maestro, ¿qué obra buena he de realizar para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Díjole él: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. Díjole el joven: todo esto lo he guardado, ¿qué me queda aún? Díjole Jesús: si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sigue. Sentados, por favor. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio que acabamos de escuchar que cuando el Señor le habla a este joven de dejar todo lo que tiene y seguirlo, no lo comenta aquí, pero dice que este joven se fue triste. Santo Tomás de Aquino decía en una ocasión que la tristeza, el vicio de la tristeza brotaba de el amor propio. Pero bueno, entendamos bien esta expresión, porque el Señor, cuando le han preguntado, bueno, remanda propiamente también al amor al prójimo, ¿verdad? Incluso después del mandamiento principal, que es el amor a Dios, viene el amor al prójimo, ¿sí? Y dice la Escritura: como a ti mismo. Entonces, si Santo Tomás dice que la tristeza brota del amor propio, bueno, tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque el mandamiento pues dice que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo. San Agustín decía en una ocasión acerca de este mandamiento: bueno, primero dime cómo te amas tú, ¿verdad? Porque muchas veces el amor que tenemos a nosotros mismos puede ser desordenado, ¿verdad? Nosotros utilizamos por ahí una palabrita: egoísta, ¿verdad? Por eso decía San Agustín: primero, antes de amar al prójimo, dime cómo te amas tú. ¿Sí? Porque si tu forma de amarte es tender solo a los bienes concupiscibles o al bien concupiscible, a los bienes de la carne, y ahorita pues que está de moda
que todo lo que te gusta es un derecho, etcétera, etcétera, y solamente nos abocamos pues a lo que es agradable a los sentidos, bueno, pues en realidad no nos amamos, ¿verdad? Porque el que verdaderamente se ama tiende a la virtud. O sea, el amor que uno debe tenerse a sí mismo no es propiamente el amor egoísta, el amor pasional, el amor de los sentidos, la tendencia al apetito sensible, etcétera, etcétera, sino propiamente hacia el bien racional, hacia el bien virtuoso, hacia aquello pues que nos hace mejores cristianos. Por eso decías pues San Agustín, antes de que ames al prójimo, mírate cómo te amas tú. Y el mandamiento pues de amar al prójimo como a ti mismo, pues si uno está buscando solo sus caprichos, solo sus gustos, etcétera, etcétera, pues es lógico que con ese amor no tienes que amar al prójimo, ¿verdad? Ni debes de querer eso para tu prójimo, porque al final de cuentas el pecado es un amor desordenado, ¿verdad?, hacia nosotros mismos. Y bueno, yo no quiero el pecado para el prójimo, ¿verdad?, sino prácticamente pues la vida virtuosa. ¿De dónde brota la tristeza? Como decía pues Santo Tomás, del amor propio, sí, pero de este amor propio desordenado, de este amor egoísta que tiende pues a encerrarse en sí mismo, ¿verdad? Y que de hecho es lo que en estos tiempos estamos viviendo, ¿sí? Un individualismo horrible donde lo único que cuenta es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, etcétera, etcétera. No nos extrañe pues que el hombre esté perdiendo el sentido de su existencia, ¿sí? Porque dice pues Santo Tomás que la tristeza brota de el amor propio, ¿sí?, es decir, del egoísmo, o sea, de ese vivir exclusivamente para uno, ¿verdad? Y digo que vivimos pues estos tiempos casi como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando a veces hablamos de Sodoma y Gomorra, pues solamente aparece ante nosotros un vicio, ¿verdad?, un pecado, que es el de la homosexualidad. Incluso así se le conoce, ¿verdad?, el pecado de sodomía. Pero Sodoma tenía otro vicio también muy feo, y era precisamente el egoísmo. Decía por allí un texto del judaísmo, ¿verdad? Dice el sodomita, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es decir, de tal manera que si tú no tienes para vestirte, pues no es tu problema, ¿eh? Si tú no tienes para comer, es tu problema. Si tú nomás tienes una tortilla, bueno, pues eso cómete, aunque yo esté banqueteando a un lado, ¿sí? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, Propiamente pues actos egoístas que llevan al hombre a encerrarse en sí mismo y lo llevan propiamente a la tristeza, e incluso pues perder el sentido de su existencia. El Padre San Francisco en una ocasión decía, ¿verdad?, cuando estaba en pecado me era muy difícil ver los leprosos, ¿verdad? Hemos dicho pues que el pecado es un amor desordenado a nosotros, ¿verdad? Preferimos las cosas, las criaturas que a Dios mismo, que a su ley, que a su voluntad, ¿verdad? No puede ser feliz y por lo tanto pues nos es amargo salir de nosotros mismos para ir al encuentro del necesitado. Cuando estaba en pecados me era muy difícil ver los leprosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hermano, el amor al prójimo implica salir, ¿verdad? Implica salir al encuentro de la necesidad del que tenemos enfrente. Por eso hoy en estos días, ¿verdad?, hemos venido celebrando santos que se distinguieron por las obras de caridad, ¿verdad? San Camilo de Lelis, San Vicente de Paúl y ahora San Jerónimo, ¿sí?, que se han distinguido precisamente por salir de sí mismos y por amor a Dios nuestro Señor entregar su vida por los hermanos. Ayer hablábamos de
San Vicente, de la evangelización de los pobres, pero también de darles de comer. San Jerónimo hoy se encarga de los huérfanos, etcétera, etcétera. Pues hermanos, si la tristeza brota del egoísmo, ¿verdad?, de una vida egoísta centrada en sí mismo, la alegría brota de una vida que se entrega. El Señor ya nos había dicho, ¿verdad?, no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. Y al final de cuentas fuimos creados para el amor, y solo en el amor encontraremos nuestra verdadera felicidad. Entonces, luchemos contra nuestra carne, ¿verdad? Porque, como le decía el Señor a este joven, solo Dios es bueno, ¿verdad? Nuestra carne concupiscible tiende al egoísmo, ¿verdad?, a acaparar las cosas, y allí nos encuentra la verdadera felicidad, ¿verdad? La felicidad se encuentra en dar nuestra vida a Dios nuestro Señor y por amor a Él, a nuestro prójimo. Pues que el ejemplo de los santos que hemos venido celebrando nos motiven, hermanos, a salir de nuestros egoísmos para salir al encuentro de los demás. Así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.